Todos los líderes recuerdan su primera vez frente a un conflicto. Esos silencios incómodos, esas miradas esquivas, esos comentarios que pueden parecer pasivo-agresivos y uno como líder se queda pensando, ¿y qué hago ahora? Soy Ani Sandoval, psicóloga y coach ejecutiva. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Primera Vez Gestionando un Conflicto. Y yo soy Elías Monaico, abogado laboralista, y sí, tiene mucho sentido que muchas veces las personas proyecten algunos problemas que tienen en lo personal hacia lo laboral. Y esas fricciones que pueden surgir en un contexto de trabajo, pues suponen un gran reto para el líder, porque si no las ve o sabiendo de su existencia no las quiere ver, esto puede escalar en demasía y puede generar un conflicto grande dentro de la organización que puede acabar con renuncias, que puede acabar con procedimientos disciplinarios y sencillamente se puede convertir en un caos en la organización. Y es por eso muy importante que presten atención a este episodio nuevo de Odisea Laboral en donde conversamos sobre la gestión del líder, del nuevo líder, sobre los conflictos que pueden surgir en la oficina. De acuerdo con Gallup, el 85% de trabajadores dentro de la compañía reconoce que viven conflictos en el trabajo y un 29% los deja crecer hasta que estos tengan alguna afectación a la productividad de la compañía. Así es, si hablamos de números, vemos que una gran cantidad de colaboradores manifiestan haber vivido experiencias de conflicto, lo cual, Elías, en realidad está muy alineado a nuestra propia naturaleza. Nosotros, como personas que interactuamos con otras, dentro de estos procesos pueden haber naturalmente generación de conflictos. El tema es que cuando estos son gestionados de manera incorrecta, pueden generar en el equipo una alta tasa de ansiedad, de estrés, de incomodidad en el trabajo. Y normalmente, ¿cómo se traducen estos conflictos? Se pueden traducir entre compañeros, por ejemplo, que no se hablan, comentarios negativos hacia el líder, pérdida de confianza. También los podemos ver traducidos en denuncias laborales, denuncias de clima laboral. Y como tú bien mencionas, ignorarlo puede ser muy, muy perjudicial para un equipo. Pero normalmente nosotros asumimos que el conflicto tiene una connotación negativa y que implica necesariamente que una persona tiene razón o que un lado tiene razón y la otra no. Pero un conflicto bien gestionado puede considerar que hay posiciones que pueden ser válidas sobre las cuales se pueden construir y una de las bases precisamente para ello es qué tanta confianza se ha creado en el equipo para tener la apertura, para poder reconocer estos conflictos y poder solucionarlos de la mejor manera. Exacto, y desde el punto de vista legal, este dejar pasar, no abordar el toro por las astas, desencadena en denuncias, ¿no? Desencadena en solicitudes de cese de actos de hostilidad o sencillamente desencadena en atribución de actos de acoso. Entonces, la idea es que esto no ocurra y una gestión oportuna del conflicto, como bien indicas, nos puede dar una posibilidad de construir sólidamente un equipo desde el interior del mismo. Así es. Entendiendo la naturaleza psicológica del conflicto, Elías, debemos considerar que es un fenómeno natural dentro de los equipos y dentro de los grupos en las personas en general, en la sociedad, de manera personal, familiar, siempre que hayan más de dos o tres personas que tienen su propia opinión, es natural que el conflicto aparezca. Como a veces yo le digo a los líderes, preocúpate si todos siempre están de acuerdo con lo que tú dices o si todo lo que se menciona siempre están 100% de acuerdo, porque eso implica que el equipo no está teniendo su propia voz. Al tener su propia voz, al tener su propia posición, es natural que existan desacuerdos, lo cual puede llevarnos también a generar conflictos. Pero un conflicto que es abordado en tiempo y en forma puede ser un gran motor de la innovación. Por otro lado, también tenemos que ser totalmente honestos. Cuando el conflicto, es decir, estos desacuerdos sobre posiciones aparecen en un equipo, no es que todos vamos a estar felices de entrada, ¿no? Va a generar tensión, va a generar incomodidad, va a generar estos silencios o estas percepciones de que algo no está funcionando bien. Por lo cual, el líder tiene un rol protagónico para asumir, reconocer, evidenciar y además tener un rol de mediador dentro de estos procesos donde pueden haber discordancias, desacuerdos dentro de los miembros del equipo, o también el líder puede ser parte del conflicto también. Entonces, eh,
un conflicto que finalmente se logra resolver, como les mencionaba, a través de una base sólida que es la confianza, puede hacer que los equipos generen más espacios de innovación porque va a haber apertura a tener diferentes vistas sobre un problema o sobre un reto y porque se discuten, y esto es clave, se discuten sobre ideas y no sobre personas. Es decir, no calificamos a las personas, no las desmerecemos, sino que nos trabajamos en conjunto para dar solución a un tema en el que finalmente tenemos posiciones Uno. encontradas. Y en esa línea, Ani, vayamos por las cosas que no se deben hacer en un contexto de conflicto. En principio, el error número uno es tomar partido por alguna de las dos personas o de los dos grupos que se encuentran en conflicto. Lo que se tiene que utilizar en este contexto es una escucha activa respecto de lo que cada uno de los integrantes del conflicto tiene que decir, porque lo que necesitamos es justamente verificar si es que las posiciones que tienen son enteramente contradictorias y si realmente se refieren a temas de trabajo o si se refieren a temas de calificaciones personales. Porque si ya estamos en un contexto de calificaciones personales, ya es un conflicto que requiere otro tipo de solución que va más allá del tema de mediación. Pero si todavía estamos en un conflicto que justamente es que nos habilita para poder construir, yo creo que podemos ser mucho más efectivos escuchando activamente a cada posición antes de tomar partido o a favor de uno de ellos. Ujú, En segundo lugar, un segundo escenario que no se debería presentar es la imposición, la crítica y la intimidación que puede hacer el líder. El líder no está para imponer, no está para criticar, no está para intimidar, mm, ¿no? El líder está para escuchar, para proponer, para buscar una conciliación de los intereses internos para que esto se alinee con los intereses de la organización. Porque si el líder no solamente toma partido, sino que asume una posición autoritaria dentro del equipo, puede tener graves consecuencias de cara a la deconstrucción de este equipo, ujú, ¿no? Y finalmente, la solución va a ser mucho peor que el problema. En tercer lugar, que los asuntos que son materia de conflicto se ventilen de forma pública y no de forma privada. mm, No puede ocurrir, como tú bien dices, que dos compañeros, dos integrantes del equipo no se hablen y que esto, pues, en lugar de solucionarlo internamente, sea Vox Populi dentro de la organización. No solamente en torno al problema, sino en torno a cómo se fue solucionando, que tal persona me dijo tal cosa, que esta otra persona me dijo otra cosa. Y lo que se aumenta son los comentarios de pasillo. ¿No? Creo que el liderazgo frente a un conflicto lo que tiene que evitar justamente es que esto se desencadene o escale a una situación mucho más compleja y sobre todo que personas que no forman parte del conflicto empiecen a realizar comentarios, empiecen a fomentar noticias que en nada van a ayudar a la solución de esto. Entonces, la idea es gestionarlo adecuadamente. Si tienes que dar un feedback a una persona, que sea esto en un contexto privado, que no sea frente a todos, porque lo que tienes que evitar justamente es la humillación, ¿no? El sentimiento de intimidación que puede tener esta persona que es el objeto del feedback, porque se va a desnaturalizar la situación y finalmente no vamos a llegar a ningún lado y el conflicto habrá escalado a un segundo o tercer nivel. Y lo peor de todo es que escala a partir de nuestra gestión, que es lo que cierto. tenemos que evitar. Así es. Y desde la mirada psicológica, Elías, también un error que podemos cometer cuando estamos iniciando este camino de liderazgo es hacer o fingir que no pasa nada. Cuando hacemos eso, la tensión se incrementa, el conflicto, los desacuerdos se incrementan y en realidad en cualquier momento es como una olla de presión, en cualquier momento Ujú, va a explotar. Así que tener conversaciones valientes, que es un concepto que tenemos que tener muy presente en nuestra gestión como liderazgo, tiene que ver con afrontar estos temas. Y cuando esto ya involucra al equipo, implica también ser muy objetivo al momento de comunicar estos temas al equipo, la forma de cómo lo gestionamos. El líder no tiene que estar involucrado, precisamente como mencionas, en estos temas de chismes, de alentar una posición sobre otra. Y lamentablemente, Elías, es más común de lo que nosotros imaginamos. mm. Claro, eso termina elevando. Es como si estuvieses rociando más combustible sobre una pequeña llama que se está generando, ¿no? Así es. Y vamos precisamente con estas recomendaciones que queremos dejar el día de hoy sobre este tema. Y dentro de esta mirada organizacional, psicológica,
La primera recomendación es escucha. Antes de dar soluciones, antes de asumir quién tiene la razón o no, o de repente antes de considerar que ambas posiciones son válidas dentro de estos límites, poder escuchar te da esa amplitud, te da entendimiento, te da comprensión. Por lo cual, tienes que permitir que el equipo se comunique en un ambiente seguro. Para ello, la mejor forma de afrontar un conflicto es poder construir, y vuelvo a este tema, construir confianza antes de que aparezca. Es decir, tienes que haber construido puentes de comunicación honestos, reales, para que cuando estas situaciones que evidentemente van a aparecer, tu equipo esté lo suficientemente comprometido y fortalecido como para que en un desacuerdo sean capaces de volver a ti y contarte cuál es su posición sobre ello. Por otro lado, dejar de lado el ego y enfocarte en el propósito. En una solución frente a un desacuerdo, no es quién tiene la razón frente a otro, sino cómo llegamos juntos a tener un propósito claro y una solución que beneficie a todos. Entonces, dejar de lado el ego, especialmente si tú también estás involucrado dentro del conflicto, te va a ayudar a mirar las cosas con más objetividad. Y tercero, haz preguntas abiertas. Crea esta cultura de diálogo para que pueda ser mucho más fácil poder afrontarlo. Y no tengas miedo, no tengas miedo al tocar estos temas, al hablar con tu equipo, porque eso te da confianza, te da respaldo y también te da autoridad. Ujú. Elías, y desde la mirada legal, ¿qué recomendaciones tú nos darías sobre este tema? Desde lo legal tenemos tres puntos. Lo primero, que tenemos que documentar muy claramente el resultado de la solución del conflicto, ¿no? Y estamos hablando de documentar, no necesariamente hacer un acta, bastaría con un correo o en todo caso con los involucrados, una conversación en que esto ha sido un impasse y si tenemos eh, algún insight para las labores que se desarrollan dentro de la organización, eso va a ser súper valioso, ¿no? Porque todos van a recordar que este se generó a partir de un conflicto que se tuvo y que se pudo solucionar adecuadamente. En segundo lugar, van a haber casos y casos. Mm. Casos sencillos, casos que se pueden solucionar in-house, casos que requerirán de repente un poco más de tiempo en su solución, pero que finalmente están entre los involucrados. Pero van a haber casos que de repente pueden ser mucho más sensibles, ¿no? O casos que puedan lindar con el tema del acoso, o que pueda existir un tema de acoso sexual dentro de la compañía. Situaciones en donde ya vamos a requerir escalar el problema hacia el apoyo de relaciones laborales, porque dependerá eso también de la compañía, ya que desde el punto de vista legal existen obligaciones que debemos cumplir, ¿no? Si es que tenemos un tema de acoso sexual, tenemos que abrir sí o sí un procedimiento con el apoyo de relaciones laborales o recursos humanos o gestión de talento. Pero si estamos fuera de ese supuesto, allí sí dependerá de la compañía si activa o no activa determinados protocolos para poder tener una solución eficiente del conflicto. Y finalmente, me parece importantísimo lo de marcar límites claros dentro de la organización. Y esto puede realizarse a partir de los propios valores organizacionales que podamos tener dentro. Y esto nos va a servir para poder fortalecer la cultura que tenemos dentro de la compañía en todos los equipos que se desempeñan al interior de ella. Y vamos, Elías, ahora con el bloque de preguntas y respuestas. Y la primera es para ti. ¿Qué pasa si un conflicto escala a un tema ya de violencia verbal o de discriminación? Si ya escalamos a un tema de violencia verbal o de discriminación, ya estamos en el contexto de una falta grave, de una infracción disciplinaria que puede ameritar el inicio de un procedimiento de sanción hacia el trabajador, sea que vayamos a amonestarlo, a suspenderlo o a despedirlo. Ujú, Ya la gradualidad dependerá justamente del contexto, de la naturaleza de la ofensa, y si de repente incluso puede ser que sea una ofensa mínima, pero que sea recurrente, ¿no? O que sea una ofensa súper máxima, en cuyo caso no necesitará que lo vuelva a repetir para que se active un protocolo de despido. Pero lo importante, como en todo procedimiento de despido, es actuar inmediatamente, actuar con evidencia y actuar también respetando la posibilidad de que la persona pueda tener un descargo. mm, En el caso organizacional, Ani, ¿qué hago si el conflicto es conmigo como líder? mm. En realidad, vamos a partir del supuesto de que hay dos partes que no están teniendo un acuerdo, donde hay discrepancias. Y en esta pregunta que tú planteas, Elías, el líder es una de las partes, precisamente está involucrado.
Entonces, lo primero que yo recomendaría es hacer una autorreflexión muy objetiva de cuál ha sido mi rol dentro de esta situación y procurar dimensionarlo correctamente. Por otro lado, si ya es una situación que ha escalado, que se vuelve más compleja y que yo detecto dentro de mis propios límites de liderazgo, que ya escapa a una solución eh, fácil de abordar, sí sugiero buscar la asesoría del equipo de relaciones laborales, o el equipo de recursos humanos, quienes te acompañen dentro de esta gestión. Porque de lo contrario, puede generar muchos problemas dentro del equipo que pueden ser mucho más difícil de poder solucionar. Entonces, básicamente yo lo resumiría en: haz una reflexión profunda de cuál ha sido tu rol dentro de este conflicto, dimensiónalo correctamente. Si se puede solucionar de primera mano en una frase temprana, es muy importante poder hacerlo rápidamente. Pero si el tema escala, es mucho más grande y tú sientes que ya se te están escapando de las manos, es importante que pidas la asesoría, que pidas la ayuda que necesites. Y finalmente, Elías, la tercera pregunta. ¿Qué responsabilidad tengo yo como líder frente a un conflicto si no hago nada? Este es un tema muy, muy interesante porque, en principio, desde el punto de vista como líder de equipo, creo que tu puesto de trabajo próximamente puede estar vacante, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente tú estás a cargo de un equipo para gestionarlo y el hecho de que una situación trascienda y que tú no hayas hecho nada genera o, digamos, da mucha evidencia de que tú no estás en una posición válida o en todo caso no estás preparado o te faltan algunas herramientas más para poder gestionar adecuadamente ese conflicto. Mm. No, porque ahí va a depender mucho qué es lo que has hecho, qué es lo que has implementado. Pero si sencillamente dejas pasar todo y esto se convierte pues en una torre de Babel, vas a tener graves problemas para poder continuar gestionando ese equipo. Y no olvidemos, y aquí creo que es muy importante también hacer esta profundización, que en el contexto de las relaciones de trabajo hay algunas circunstancias que ya no podemos normalizar. No puede ser que en algún momento exista alguna broma con algunos compañeros, que sean bromas ácidas, ¿no? Que sean bromas que están lindando con lo discriminatorio, o que, digamos, ocurren mucho a veces en empresas que tienen contratas no subordinadas, sino que contratas que realizan a labores complementarias, como puede ser actividades de limpieza, por ejemplo, que existe un trato discriminatorio de parte de los trabajadores de la empresa principal respecto de los trabajadores que vienen a hacer labores complementarias, ¿no? Ujú, Y en esas idas y venidas, bromas, lo que pasó en México, por ejemplo, de que trabajadores de una empresa principal, gastándose bromas, le llenaron de un líquido que era perjudicial para la salud a una botella de un trabajador de limpieza o de otra contrata, y que esta persona al ingerir este producto falleció. ¿No? Porque era parte de una broma que ellos señalaban que estaba generando. Y claro, llegar a ese punto de la muerte de otro trabajador a costa de una broma que no supiste gestionar en su momento porque quizá no fue la única. Y eso solamente es la punta del iceberg de algo que se ha venido repitiendo de varias situaciones, de varios pasos anteriores. Entonces, justamente la mirada del líder debe ir enfocado en ello, ¿no? ¿Cómo se están comportando los miembros de mi equipo? ¿Estamos siendo respetuosos entre nosotros? ¿Cómo estamos tratando hacia el exterior a los trabajadores que vienen a realizar de otras compañías o a los clientes? Allí se puede ver comportamientos también que pueden ser de alguna manera fiscalizados por el líder que para eso justamente está como cabeza de un equipo. así es. Si no lo sabes hacer o si por allí, sabiendo que está ocurriendo, no haces nada, tienes ahí un grave problema. Mm. Y así vamos llegando, Elías, a la última parte de este episodio. Finalmente, cuando nos sintamos como líderes abrumados frente a un conflicto, debemos recordar siempre mantener la calma, buscar la objetividad, la solución temprana y también la observación y el conocimiento del equipo para poder detectar cuando hay comportamientos que ya pueden estar generando daños a nivel psicológico, a nivel de bienestar hacia los colaboradores. El conflicto, como hemos visto, también tiene una naturaleza positiva si es que es bien gestionado, y veámoslo como eso, como una oportunidad para nosotros madurar como líderes y ayudar al equipo como grupo de trabajo también a alcanzar su propia madurez. Y finalmente el mensaje también que quiero dejar es que no está mal pedir ayuda. Si eres un líder nuevo o eres un líder con muchos años en la organización,
La naturaleza humana es tan diversa, Elias, que tú puedes tener muchos años de experiencia y aparecen situaciones que de pronto te sorprenden o que no habías contemplado antes. Así que levantar la mano, pedir asesoría y acompañamiento no está mal y puede ser finalmente lo que marque la diferencia entre una solución productiva o una situación que puede llevar al equipo a una situación muy, muy difícil. Y desde el punto de vista legal, eh, yo creo que es mucho más peligroso que un líder deje pasar las cosas a que se equivoque en buena fe tratando de solucionarlas. Por lo menos en el accionar tendrás cómo justificarte de qué es lo que tuviste en consideración para poder atacar o poder buscar la solución de ese conflicto. Pero si no haces nada y dejas que esto siga creciendo, siga escalando, sí tienes una gran responsabilidad que incluso en el ejemplo que te tocaba hace un momento, podría llegar a un tema de responsabilidad penal, ¿no? Porque estamos hablando ya de seguridad y salud en el trabajo, que tú estás viendo una conducta repetitiva y peligrosa para la salud de tus compañeros, del equipo, y no haces nada, pues estás siendo cómplice internamente de ello. Y no olvidemos, pues, que justamente en esta línea que tú nos indicas de sacar lo positivo del conflicto, nos puede ayudar a transformar equipos, a fortalecer equipos, y no perdamos esa posibilidad, ¿no? A veces, de repente, por el temor de ser la primera vez, no actuamos. Actúa, equivócate, pero siempre en línea de buena fe. Y si de repente allí tienes alguna limitación que tú propiamente te consideras que es así, bueno, escala el tema a una oficina de recursos humanos o al área legal para que te pueda dar soporte, algunos lineamientos de cómo actuar, ¿no? Siempre es bueno actuar y no dejar hacer. Uno, Y gracias por acompañarnos en este episodio de Odisea Laboral, porque ser líder no es evitar los problemas, es aprender a afrontarlos y transformarlos con ellos. No se olviden de suscribirse a nuestros canales, nos encuentran en YouTube y Spotify como Odisea Laboral. gracias por seguirnos y compartan este episodio. Nos vemos pronto. Nos vemos.